Mateo 11 del 1 al 6 y vamos a dar inicio a este nuevo capítulo. Dice así la escritura: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Trae vida a través de ella hoy. Santifica a tu pueblo, Señor. Santifícanos, queremos conocerte. Que no haya más en nuestra vida que ese deseo profundo de conocerte, de conformarnos a la imagen de Cristo cada semana, cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos esta mañana, que sea el Espíritu Santo en cada corazón y en el predicador, Señor. Que la palabra que hoy quieres que entendamos, la entendamos por la gracia que tú nos das, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Las dudas y la grandeza de Juan el Bautista. Vamos a ver 2 sermones con el mismo título. Hoy es la primera parte. Dentro de 8 días vamos a ver el mismo título, segunda parte. Entonces vamos a quedar conectados con este tema para el de la otra semana. Las dudas y la grandeza de Juan el Bautista. Damos inicio, como le dije, al capítulo 11 de Mateo. Y repito lo que dije ahorita porque entre más se repita, más nos queda. La primera frase que encontramos nos confirma que el capítulo 10 efectivamente era una serie de instrucciones del Señor a sus discípulos. 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, hasta ahí nos está dando la entrada al capítulo y cierra el anterior. De hecho, algunos estudiosos dicen que ese versículo debería ir en el versículo 10, en el capítulo 10, pero está en el 11 para dar inicio. Vamos a hacer un resumen de Mateo porque hasta aquí es como una serie, hasta capítulo 10. Entonces, los 10 primeros capítulos son un gran bloque de Mateo. Los capítulos 11 y 12 son un pequeño bloque. Entonces, ya terminamos un bloque grande, vamos a ver un bloque pequeño. El capítulo 11 y 12 trata sobre diferentes respuestas de individuos y grupos. La mayoría respuestas negativas a Cristo y a su evangelio. Vamos a ver la duda hoy y dentro de 8 días. O sea, la duda, cómo la duda es tan sutil en la vida del creyente. Cómo a través de Juan vamos a aprender que usted y yo luchamos con esa área también, llamada duda. El peligro es que esa duda se vuelva ¿qué? Incredulidad. O sea, tranquilo y tranquila, que si ha dudado, usted es un creyente. ¿Listo? No pasa nada. Pero si esa duda se llega a volver una incredulidad, tenemos problemas serios. Dudar, si Juan lo hizo, va a entender por qué el Señor puso el ejemplo de Juan. Luego, la crítica. Hay una crítica también. Estoy hablando de lo que vamos a ver en 11 y 12. La indiferencia. También vamos a hablar sobre respuestas negativas de rechazo, el asombro, la blasfemia, la fascinación curiosa. Todos esos temas son los que vamos a ver en capítulo 11 y 12. Y obvio, hay algo que nunca puede faltar en la Biblia y es la fe. Siempre va a encontrar una respuesta de fe a cualquier cosa negativa que la Biblia dice. Ella misma se encarga de decirnos qué tenemos que hacer y tiene que ver con qué, con la fe. La fe es el don más precioso para un cristiano. Si usted quiere un don, de hecho ya lo tiene. No es que si lo quiere, si no lo tiene no es cristiano. Usted tiene el don de la fe, todos aquí lo tenemos. Pero usted tiene que aprender a cultivarlo y a crecer en esa fe.
alimentar esa fe. ¿Cómo la alimenta? Con la escritura. Solo para que reflexione, porque a veces se nos olvida eso y mi tarea es recordárselo a usted y a mí. ¿Cuántos capítulos de la Biblia está leyendo y cómo está estudiando la Biblia? Si la respuesta es negativa, está empezando a tener problemas de fe. Esa es la base. ¿Cuántos capítulos? 10 al día. Felicitaciones. Muy bien. ¿Cuántos libros está estudiando de la Biblia? ¿Qué libro está leyendo adicional que le alimenta su corazón? Porque lo que vamos a ver es para que usted se dé cuenta por qué vienen las dudas. Y se lo adelanto, sencillamente porque su alma no se está alimentando correctamente y el sermón del domingo no le va a alcanzar. ¿Listo? Este sermón le alcanza para hoy. Mañana tiene que ir a orar, a leer y a orar para que el Señor quite toda duda de su corazón. Vamos a ver 3 sermones en este capítulo, creo, ¿sí? Dentro de 8 días vemos el siguiente y luego vamos a ver los ayes a propósito de Apocalipsis. 3 o 4, no importa cuántos sean, pero para que sepan más o menos. El Señor Jesús nos presenta en este pasaje el corazón de su primo, Juan. Primo de Jesús, qué privilegio, ¿no? Primo de Dios, no, de Jesús. Tenga claro eso. Primo del Mesías, sí. Del hombre, Dios. No era primo de Cristo, era primo de Jesús. No vayamos a confundir. ¿María es la madre de Dios? No, María es la madre de Jesús. También es bueno tener en cuenta eso. Juan está en la cárcel. Es una situación un poco difícil. Aparte de eso, está pronto para ser sacrificado. Y va a ser sacrificado porque confrontó el adulterio de Herodes. Acompáñenme a Mateo 14:3. Mateo 14:3. Dice, porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Herodes se había metido con la cuñada. Y Juan lo confronta como un adúltero. Y Herodes lo encarcela. Ese es el contexto del pasaje de hoy. Allí vive su momento de duda, pero también es hermoso saber que el Señor, sabiendo que él dudaba, se toma su tiempo y le dedica unos versículos para exaltar su vida y su ministerio. Tan bonito el corazón de Jesús, ¿no? Sabe que Juan está atravesando uno de los momentos más críticos de su vida, la duda. La duda con una lucha profunda. Está en la cárcel. Y el Señor en su amor no solo le da una respuesta que le va a ayudar, sino también le dedica unos versículos desde el 7 hasta, creo que casi al final, hasta el 16 le dedica. Y le da elogio, dice, no hay un hombre mayor que Juan en este mundo. Ninguno de los que han nacido de mujer mayores que Juan. Entonces hay esperanza y hay moral para nosotros saber que el hombre más grande que Dios describe dudó, pero no tuvo incredulidad. ¿Tuvo qué? Duda. Entonces vamos a ver las dudas de Juan. Del 1 al 3 vamos a ver las dudas de Juan. Las dudas de Juan, vamos a mirar ahí. Leamos versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cuando leemos la Biblia, normalmente nosotros pasamos por alto detalles muy importantes, porque la leemos por leerla, porque la leemos como una rutina diaria y no la leemos en el corazón, en el espíritu. Me ha pasado que cuando voy a leer la Biblia, de pronto se me pasa a orar y después me avergüenzo con el Señor y me da pena. Y caigo en cuenta por misericordia y le digo, perdóname porque no puedo leer la Biblia sin pedirte a ti que me ayudes a entenderla. Y vuelvo y empiezo donde ya iba, me devuelvo y digo, voy a hacer las cosas bien porque
no me sé la Biblia, no me la sé toda y tú sí te la sabes y tú me puedes ayudar. Igual cuando voy a preparar un tema no me siento a prepararlo de una, tengo que orar. Entonces, por ejemplo, ver que los grandes hombres de Dios son de carne y hueso, eso es un detalle muy importante, son falibles. Enfrentaron sus propias luchas, tanto externas como internas. Moisés enfrentó luchas impresionantes. Elías degolla 850 hombres, degollados con la mano de él. Tuvo que haber terminado cansado. Una cosa es cortar un animal con una sola vez, pero 850, 400 profetas y 450 de Baal y de Acera. Y terminó exhausto, cansado físicamente. Y se llenó de temor y pensó, le creyó a las palabras de Jezabel, que le dijo que al otro día, a mediodía, la cabeza de Elías estaría, Elías estaría sin cabeza, mejor dicho. ¿Sí ve? Una labor ardua, dura, pero tuvo su lucha y dudó. Y pregunta, ¿he quedado yo solo de los profetas de Jehová? Y eso le dice, por favor, Elías, no te creas tan importante. O sea, ¿sí? Hay 7,000 más que no han doblado las rodillas a Baal y están para ayudar. Tenemos a Juan el Bautista aquí, está en la cárcel, es externo, escuche, la cárcel es ¿qué? Externo. Un mal matrimonio es externo. Una lucha económica es externa. Enfermedad, externa. Es un hombre joven, 32, 33 años. Es de la edad de Jesús. Creo que menos, porque si llevamos un año de ministerio, entonces no le pongamos muchos años, pongámosle los 30, para no exagerar con Juan. Es pariente del Mesías, qué privilegio, ¿no? Pariente, así como dicen, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Primo del Salvador del mundo. No es adinerado, no tiene posición, tiene un llamado excepcional, pero su corazón es igual al de todo creyente. Y ahora se enfrenta a un monstruo, que vamos a llamarlo de esa manera, y se llama la duda. El monstruo llamado duda. Duda. El término señala un estado de incertidumbre con respecto a una causa, persona o evento. ¿Ha dudado usted alguna vez en este mundo? ¿De alguna persona ha tenido dudas? ¿De alguna situación? Y de Dios también. En el Nuevo Testamento generalmente se emplea en uno de los dos sentidos. Puede indicar un estado del ser, una pérdida de comprensión de algunas situaciones. ¿Sí ve? La duda viene por varias razones, porque usted está confundido, porque usted no tiene un contexto completo de las cosas o simplemente no entiende muchas situaciones y eso lo hace dudar. Miremos Juan 13:22, por favor. Juan 13:22 dice así: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Cuando el Señor dijo que uno de ellos lo iba a entregar, ellos dudaron ¿de quién? De todos. Todos eran sospechosos. Uy, ¿quién será? ¿Seré yo? Hasta de ellos mismos llegaron a dudar. Es bueno que dude de usted. En serio, es bueno. No confíe mucho en usted. Es mejor que dude de usted que dude de otras personas. Dude de usted, harto. Constantemente dude de usted para que el Señor le enseñe a madurar y a crecer y aprenda a tener una confianza madura porque sabe que usted está creciendo. Pero si usted no duda de usted, es delicado. Hechos 2:12. Hechos 2:12 nos dice lo siguiente: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pedro predicó y el Espíritu Santo vino sobre personas de diferentes naciones y hablaban en glosa, lenguas es glosa, de glosario en griego, idiomas. Y todos decían, uy, ¿qué está pasando aquí? Estaban perplejos, ¿sí ve?
La duda también trae eso, perplejidad, sorprendidos, decían, pero ¿cómo sucede esto? Hechos 10:17, más sobre la duda. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Cuando Pedro tiene la visión, él queda dudando, perplejo. ¿Por qué? Porque era para los gentiles y él estaba claro que era solo para quién la salvación, para los judíos. Miremos una última que es Gálatas 4:20, para hacer más contexto de lo que estamos hablando. Gálatas 4:20 dice así. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo está hablando a los Gálatas, está dudando, cuando hablamos de perplejo, de algo que asombra, a usted lo pone a dudar. ¿Cómo sucedió? ¿Será que sí es cierto? No, pero tanta verdad, ¿sí? Dicen, no puede ser ¿qué? ¿Cómo es que dicen? No puede ser verdad tanta belleza, dicen. O sea, hay cosas que a uno le cuesta creer en el evangelio. Nos cuesta creer que Dios nos ama, por ejemplo. No puede ser verdad que me ame tanto como la Biblia dice. La noticia es que sí nos ama así. Dios no te ama más hoy que ayer y no te amará más en la eternidad. Te ama y punto. Ese es el punto importante, valga la redundancia. Dice que cuando se usa positivamente, la duda nos ayuda a hacer un juicio por una falta de convicción y nos ayuda a evaluar cosas nuevas. O sea, también es válida. ¿Sí ve? Hay un sentido positivo y hay un sentido negativo. La duda se resuelve por un razonamiento más profundo de lo que estamos viviendo. Es decir, conozco más del asunto, de una acción. Empiezo a identificar por qué ahora sí creo, porque me estoy dando cuenta que tiene fundamento, que tiene bases. O puede permanecer sin resolverse y en tal caso se vuelve una acción pecaminosa. Si usted tiene dudas en alguna doctrina, son válidas, pero debe esforzarse, ¿por qué? Por indagar. ¿Por qué me cuesta creer que una persona no se salva al final de la vida? Hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza. ¿Por qué me cuesta creer que me toca morir en el matrimonio? No estoy de acuerdo. A los hombres nos cuesta creer que la responsabilidad más grande es para nosotros. Eso es una batalla de nosotros los hombres. Y uno quiere entonces dudar e igualar que la esposa, ¿sí? Que nos toca la misma responsabilidad en el hogar. No, el hombre es más responsable porque la Biblia lo dice. La duda viene también por el relajamiento moral. Escuche, cuando usted se relaja moralmente y deja de ver las cosas como son y empieza a rechazar ciertos mandatos de la verdad revelada, la duda se va volviendo como algo que actúa como un patrón, y es porque estamos rechazando la revelación divina y sus demandas. Cuando usted no obedece lo que ya sabe, usted está dudando si eso es cierto o no es cierto. Y lo peor es que no lo ha consultado con Dios. La actitud de Juan es hermosa. Juan duda, pero él va a la fuente correcta. ¿A quién? A Cristo. Él no puede ir. Entonces, ¿qué hace? Manda a sus discípulos. Él no le preguntó ni a Herodes, ni al gobernante, ni a sus discípulos. No, le preguntó al único que le podía dar la respuesta correcta. ¿Era quién? Cristo. Y salió de su duda. La duda está asociada a la incredulidad. Si no se resuelve en el corazón del creyente, este demuestra que tiene un problema mayor y se llama falta de fe verdadera. La incredulidad ya es otro nivel. La duda, todos la tenemos en algún momento. Versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Un detalle importante, el Señor está solo en este pasaje, no está con sus discípulos.
¿Dónde están sus discípulos según lo que hemos aprendido? Predicando, los mandaron a una misión y el Señor se queda solo. Es bueno saber eso. Juan oyó, escuche, Juan oyó. Al oír Juan oyó lo que estaba sucediendo. ¿Quién le contaba los hechos a Juan? Sus discípulos. Al parecer Juan tenía el privilegio de que lo visitaran en la cárcel muchas personas. Todo lo que hemos leído en los capítulos anteriores de Mateo, las sanidades de los enfermos, la liberación de los demonios, la resurrección de los muertos, la cena con publicanos, la compasión por los pecadores y perdidos, todo eso Juan estaba ¿qué? Al tanto. Todo lo que hacía Jesús le llegaba a Juan en información. Ahorita vamos a ver un verso donde lo dice específicamente. Versículo 3. Para preguntarle, envió Dios dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan envía a los discípulos con una pregunta. Es una pregunta difícil viniendo ¿de quién? De Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. ¿Sí ve? Esto es como cuando a usted y a mí se nos olvida lo que ya hizo y usted duda de lo que ya hizo y el Señor le recuerda y le dice, pero ya lo hice contigo, ya te he ayudado, ya te he hablado, ya te he salvado, te he dado todo. Juan bautizó a Cristo. Increíble que el heraldo del Mesías, el hombre que fue llamado y preparado desde niño para alistar el camino del Señor, ahora esté preguntando si Él es. Desde niño, ¿se acuerdan lo que dice Lucas? Que cuando María visitó a Elizabeth, el niño saltó y fue lleno del Espíritu. Solo Juan y Jesús los describe la Biblia como llenos del Espíritu desde el vientre. ¡Qué privilegio! Por eso Jesús dice que Juan es el más grande de todos los hombres que han existido hasta ese momento, el más grande que ha existido. ¿Sí ve? Porque tuvo ese privilegio, ser lleno del Espíritu. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Fue lleno del Espíritu, pero está en su momento difícil. Esto deja ver por qué usamos la palabra monstruo llamado duda, porque afecta la fe, porque afecta el corazón de los creyentes. Parece inofensivo, pero afecta al creyente. Pone en tela de juicio a Dios y su palabra. Solo por eso, no más. Pone en tela de juicio a Dios y a su palabra. La enseñanza más importante para un judío y la primera que le enseñan es la venida del Mesías a los judíos. Las dudas de Juan no eran permanentes. Más bien él estaba ocupándose de sus discípulos. Tenía dudas, pero también en medio de su duda estaba protegiendo a sus discípulos. Sabía que pronto moriría y estaba enviando a sus discípulos para asegurarse que después de que él muriera, ellos siguieran ¿a quién? A Jesús. Lucas 7:18, acompáñeme allí. A Lucas 7:18. Lucas 7:18 dice así. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. El paralelo de Mateo que estamos viendo es Lucas 7:18 y nos dice que los discípulos de Juan, lo que les dije anteriormente, le llevaban las noticias de todo. ¿Sí ve? En el versículo 19, y los envió Jesús para preguntarle. Es el mismo pasaje, pero nos da una información nueva, que los discípulos de Jesús, de Juan, estaban al tanto y le llevaban la información. Lo tenían al tanto de su maestro. Juan no está cuestionando la palabra de Dios al igual que muchos creyentes hoy. Solamente es un momento de confusión de cómo Dios está obrando a través de ¿quién? Del Mesías. Acompáñenme a Mateo capítulo 3 y leamos las palabras de Juan el Bautista. Juan capítulo 3. Versículo 7. Mateo 3:7. Mateo 3:7. Al ver él, o sea Juan,
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese es el mensaje de Juan. ¿Sí ve cómo es el mensaje de Juan? Duro, fuerte. Y ahora está escuchando que su maestro come con publicanos, sana leprosos, liberta endemoniados. ¿Sí ve? Nada que ver con el mensaje que Juan está proclamando. Es un mensaje ¿de qué? De juicio. Y ese es lo que pasa en el corazón de Juan. Juan está pensativo, dice: pero Dios me dijo que dijera esto y ahora el Mesías está haciendo esto. Juan tenía un problema que todos tenemos, y es que Juan no entendía el ya, pero todavía no. Juan no tiene un entendimiento entre el presente y el futuro. Y así pasa con el creyente. Si tú no entiendes el presente, nunca entenderás el futuro. Tienes que entender que estás aquí y que aquí hay luchas y batallas y dificultades y tribulaciones, pero es momentáneo, porque en la eternidad hay gozo para siempre. ¿Cuál es la lucha y cuál es la batalla? El Señor habla de la grandeza de Juan en versículo 11 de Mateo 10, otra vez, 11, perdón, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Nosotros somos mayores que Juan el Bautista. ¿Sí ve? Juan el Bautista es grande. ¿Y por qué Jesús escribió estas palabras, o por qué permitió que el Espíritu Santo inspirara a Mateo para darnos esas palabras? Para darnos aliento, iglesia, hoy. Que si este hombre, grande como lo dice Jesús, luchó en su corazón, el más grande que había vivido hasta ese momento, y cuando todos los creyentes están confundidos, pueden consolarse con la confusión de Juan. Es decir, no hay problema. Pero no se quede ahí, vamos a mirar. Santiago advierte que los creyentes dudan. Santiago 1:6 dice: el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Las ondas del mar. Sin embargo, la duda de la que Juan el Bautista era culpable fue resultado de debilidad y no de pecado. Es debilidad. Si se convierte en incredulidad, ¿se vuelve qué? Pecado. La duda es una debilidad en el corazón. Antes de seguir avanzando en este tema de la duda y antes de ir a los otros versículos, es bueno que hablemos de algunos aspectos que hacen que el creyente luche en su corazón con la duda. Vamos a mirar unos 4 aspectos que hacen que el creyente dude en su corazón. Si la duda no se resuelve, va a traer problemas en su caminar con Dios, porque empieza a traer confusión. Y la confusión no es de quién, del Señor. Ya entra una mano criminal ahí. Satanás empieza a trabajar con su mente y con la duda. De este texto que estamos mirando se pueden ver 4 razones para la duda de Juan, las cuales también hacen dudar a muchos cristianos modernos. Y esas son las siguientes, las voy a enumerar y las vamos a ver una por una. Circunstancias difíciles, es la primera. Revelación incompleta, influencia del mundo y expectativas no cumplidas. Esas 4 cosas hacen dudar a los creyentes, y usted y yo estamos en alguna de ellas en este mismo momento, y es bueno que usted le esté atento y diga: hoy voy a identificar en cuál me cuesta más de esas 4.
Circunstancias difíciles. Juan está enfrentando una circunstancia difícil por causa de su predicación. Él hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Él llamaba al pecado, pecado. Y llamaba a los pecadores, pecadores. Por confrontar a Herodes estaba donde estaba, ¿se acuerdan? Ya leímos el mensaje de Juan. Tú y yo no lo quisiéramos escuchar, y menos de la boca de Juan. Si tú te encontrabas con Juan predicándote, tú salías corriendo. Tenías dos alternativas: pararte públicamente y confesar todos tus pecados delante de una multitud y decir: soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un adúltero, chismoso, he fallado, he codiciado mujeres. Eso tenía que hacer usted ante el mensaje de Juan: pararse públicamente y confesar sus pecados, y entonces pasaba el examen del bautista. Y los fariseos, los pocos que hicieron eso, la mayoría no quería hacer eso por su orgullo. Las palabras de Juan son muy fuertes. Está sorprendido ahora de lo que está escuchando del Señor. En medio de diferentes circunstancias que enfrenta el creyente, debe hacer la diferencia que hablamos ahora. En medio de la circunstancia difícil de la cárcel, Juan perdió su conciencia del presente, del futuro, y se centró en el presente. Estaba basándose en hechos, en las circunstancias. Decía: pero me mandan a predicar, cumplo mi llamado de predicar, obedezco lo que recibí de parte de Dios. ¿Y a dónde estoy? En la cárcel. Estoy en un lugar por haber dicho la verdad. Estoy en un lugar donde nunca pensé estar. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través del bienestar entremos al reino de Dios. No, ¿a través de qué? Muchas tribulaciones. Una de ellas para Juan, ¿cuál fue? La cárcel. La cárcel es algo difícil. Lo sé por experiencia propia, que es difícil la cárcel. Sé que es un momento crucial en la vida de muchas personas. Allí se sabe la fe. Allí puedes confiar 24 horas pensando qué está pasando afuera con tu familia, pensando que tu esposa te está engañando y que tu familia te va a abandonar allí. Eso piensa un preso. Estoy seguro de ello, que así piensan los presos. Juan no pensaba eso porque no tenía esposa. Tranquilos. Pero Juan estaba confundido. Él decía: pero me cuentan todo lo que hace. Y es opuesto a lo que yo dije. ¿Qué dijo él? El hacha está puesta a la raíz para cortar. Él no entendía la escatología todavía. Era escatológico su mensaje. El juicio final llegaría al final de la era. Pero él está pensando que eso iba a pasar ahí. Él está como el contexto judío, era judío también. Ellos esperaban la liberación de Roma a través de la espada. Juan no era la excepción. Juan está diciendo: viene el Mesías, destruye a los romanos, nos libera y somos todos hijos de Dios. No, él está en el presente olvidando el futuro. Él no entiende el ya, pero todavía no. Primera de Tesalonicenses 3:3. Primera de Tesalonicenses 3:3. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Está escuchando la palabra del Señor? Nadie se inquiete, tranquilo, ¿sí? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo dice: estamos puestos para las tribulaciones. Le tengo una buena noticia, y es que si no ha llegado, llegará. Si alguno dice: uy, el Señor me ama tanto que yo no he vivido nada de eso, llegará. Y la tribulación siempre viene con un disfraz que usted nunca podrá identificar, pero llegará al corazón del creyente, porque el que lo dijo,
es fiel. Él es fiel. Y porque el creyente lo necesita. Es una necesidad. Sin esa necesidad y sin ese requisito no va a comprender el reino de los cielos. Juan estaba encarcelado en una antigua fortaleza en Maqueronte, se llama, situada en una región cálida y desolada, a 8 kilómetros al oriente y 24 kilómetros al sur del extremo norte del Mar Muerto. Por allá lejos, lo habían colocado en un calabozo oscuro y asfixiante, que era poco más que un pozo. Después de 18 meses de protagonismo, este espíritu libre del desierto fue confinado y aislado. Había estado en prisión quizás durante un año, cuando envió a los 2 discípulos a ver a Jesús. Él empezó a predicar antes del Mesías, y el Mesías lleva un tiempo predicando, vamos para año y medio. Él dura 18 meses su ministerio y no más. Un año en la cárcel y muere. Ese es el ministerio de Juan. La mente de Juan pensaría, si la recompensa por predicar es la cárcel, la vergüenza, el hambre, el tormento físico, la confusión, porque él pensaba que eso era solo para los impíos. Estaba descubriendo la verdad de su Mesías y conociéndolo. ¿Dónde está el amor de Dios?, pregunta Juan. Su consuelo y su bondad. Sin embargo, a pesar de esa lucha tan fuerte en su mente, Juan hizo lo correcto y acudió al único que le podía quitar esas inquietudes. ¿A quién? A Cristo. Segunda, la revelación incompleta. Juan no tenía ni la revelación completa ni la información completa. Estaba preso, tenía que confiar en lo que le dijeran los discípulos. No tuvo el privilegio, imagínense, el hombre más grande de la Biblia no tiene el privilegio de los discípulos directos del Señor. No vio la transfiguración, no vio los milagros, él no vio nada de eso. Recuerde que lleva preso desde que Jesús inicia su ministerio, probablemente él está ¿qué? Preso. No tiene esa visión directa. La última vez que vio a Jesús fue cuando lo bautizó y los cielos se abrieron y escuchó aquella voz preciosa. Fue la última vez. Juan está en la condición de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia dice que él es el último profeta del Antiguo Testamento. Lucas 6:16. Lucas 6:16. Para que seamos más claros. Dice: perdón. Este no es. Ya lo miramos, Lucas 6:16, pero no me da. ¿Alguien me puede ayudar buscando esa cita donde dice que Juan es el último de los profetas mientras yo avanzo para no detenernos? Muchos creyentes hoy en día también dudan de ciertas verdades acerca de Dios. Escuche. Han recibido una información ¿qué? Incompleta. Tienen revelación incompleta. Gracias. Lucas 16:16. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 16. Y la ley y los profetas eran, ¿hasta dónde? Hasta Juan. Desde entonces el reino es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Él era el último profeta del Antiguo Testamento. Él tiene la mentalidad del profeta, de Isaías, de Jeremías, de Daniel. Él no tiene la revelación completa, no se ha escrito el Nuevo Testamento, no hay el canon. Si saben qué es el canon, ¿no? La Biblia completa que se cerró hasta Apocalipsis en el año 95. O sea, nosotros tenemos la revelación completa. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Porque no nos esforzamos en esa revelación, porque no nos esforzamos en ponernos la palabra completamente en nuestro corazón. El cristiano no está inmerso en las Escrituras. El cristiano que está inmerso en las Escrituras no tiene motivos para tropezar.
cuando se le permite, cuando entiende que Dios habla por medio de su palabra, la duda se desvanece igual que la niebla ante la luz del sol. ¿Tiene luchas con la duda, amado hermano? Lea la Biblia, pero léala constantemente porque todos los días va a ser atacado por esa lucha. El verdadero creyente no está buscando una solución a su problema, porque sabe que mientras se enfoca en su problema, descuida la relación que debe tener con la palabra de Dios. Los colombianos más antiguos de esta nación saben que había un programa que se llamaba Solución a su problema, en el radio Todelar. Eso es colombiano. Si usted quiere eso, escuche esos programas, no más. Pero aquí no hay solución a su problema, aquí hay vida eterna o muerte, no hay nada más en el evangelio. Dios promete salvación. Todos necesitamos la verdad continua de la palabra para protegernos de la duda y disiparla cuando ésta llega. Hechos 17, esta es la iglesia que todos los pastores queremos, esta que voy a leer. Hechos 17:11. Esta es la iglesia que todos anhelamos en esta época. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea escudriñaban la palabra y tenían a Pablo como predicador, tenían a Timoteo, tenían a Pedro, y aún así llegaban a los hogares ¿a qué? A mirar si Pablo había dicho la verdad, si Pedro había predicado bien, imagínense. Y hoy en día la gente come sermones y no examina, no escudriña la palabra. No va y dice, ¿cómo me pongo eso esta semana? Mañana vuelvo a dudar. ¿Cómo me lo pongo mañana? ¿Listo? Tercera, influencia del mundo. Lo que el mundo piensa de Dios o la necedad que hay en el corazón de los incrédulos contamina al creyente. ¿Cuánto tiempo pasas con incrédulos? En trabajo, en labores, en reuniones, en lo que sea. Y el pueblo impío, dice el salmista, dice en su corazón, no hay Dios. El jueves vimos con los hombres el Salmo 10 y quiero leer una parte de ahí para que usted entienda cómo piensa el impío. El malo por la altivez, 10:4 del Salmo 10:4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es la gente con la que tratamos todos los días. Y si no estamos afirmados en la palabra, el mundo ejerce influencia sobre el cristiano. El pueblo judío creía que Jesús iba a eliminar todo sufrimiento, enfermedades, aflicciones, hambre y dolor. Sin embargo, por maravillosos y extensos que fueran los milagros, no habían desterrado por completo los males de Israel, mucho menos en todo el mundo. El mundo sigue esperando milagros gratis. Y si tú te relacionas con personas que no tienen una fe clara, aún de otras iglesias, te van a decir que Dios va a obrar de esa manera. Entonces tú dices, entonces en la iglesia de nosotros Dios no hace milagros. Ya hizo. Por eso estás aquí. Porque Dios te salvó y el milagro más grande que Dios ha hecho se llama ¿qué? La salvación de un alma. Ese es el milagro más misterioso. Nadie lo ha podido descifrar. Ningún hombre lo puede otorgar. Nadie puede adquirirlo. Es solo por gracia. La idea errónea de un Dios que solo es amoroso, que solo es bueno, que bendice y prospera, afecta la mente del creyente. Cuando tiene solo ese pensamiento, está teniendo una revelación incompleta y aparte de eso está influenciado ¿por quién? Por el mundo. Así piensa el mundo. ¿Por qué los niños de África se mueren de hambre? Eso dice el impío siempre para justificar, para decir que las iglesias son malas porque no le dan comida a esos niños. ¿Sí? ¿Y por qué hay tanta gente mala en el mundo? ¿Sí? Si Dios es bueno y amoroso. Y tú escuchas eso y ves en tu entorno situaciones similares a las del mundo
eso mengua tu fe. Por eso hay que estar constantemente en la palabra. También era probable, que muchos judíos concibieran un tipo de sociedad de bienestar en la cual todas sus necesidades materiales estarían satisfechas. Esperaban salud, riqueza y felicidad instantáneas. Cuando Jesús alimentó a la multitud de 4,000 y otra de 5,000 en el lago de Galilea, estaban listos para hacerlo rey. Ellos querían eso y el mundo quiere eso hoy. El mundo quiere gratis todo, por eso los gobiernos engañan a la gente. Por eso lo que estamos viviendo como nación y muchas naciones está basado en vagos que no quieren trabajar y que quieren todo ¿qué? Gratis. Ese es el sistema del mundo. Y el creyente entonces termina influenciado y entonces no quiere trabajar. Y la palabra dice, el que no trabaja, ¿que qué? Que no coma. Es claro. Mire lo que dice el mundo. Si Cristo ama a todo el mundo, ¿por qué mueren niños y personas tienen hambre? ¿Por qué se enferman y por qué quedan discapacitados? Si Dios es un Dios de justicia, ¿por qué existe tanta corrupción e injusticia en el mundo? ¿Por qué tantas personas les va mal y a tantos malos les va bien? Ese es el lenguaje del mundo y lo escuchamos todos los días. Si Dios es tan amoroso y misericordioso, ¿por qué envía gente al infierno? Si Dios es tan poderoso y las religiones falsas son malas, ¿por qué simplemente no erradica los sistemas falsos? Debido a que el Señor no casa en las ideas preconcebidas del mundo, Dios nunca dará cuentas a nadie de su soberanía. Y Dios es soberano y seguirá siendo como Él quiere, cuando Él quiera, donde quiera y con quien quiera. Él seguirá obrando así porque Él así lo ha establecido. A los fariseos incrédulos que le preguntaron a Jesús ¿cuándo había de venir el reino? Dios les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20 al 21. La ignorancia y la incredulidad ciegan los ojos de los hombres y hacen que usted escuche al mundo y deje de escuchar a Dios. Por eso le digo, ¿cuánto tiempo está invirtiendo en su vida privada con Dios? Porque cada vez que usted sale de su casa, ¿sale a qué? Al mundo. O el mundo puede estar en su casa y usted no se da cuenta también. ¿Qué programas ve? ¿Qué situaciones está escuchando todos los días que le alimentan no la fe sino la duda? Expectativas no cumplidas. La pregunta clave es, ¿esperaremos a otro? ¿Esperaremos a otro? Versículo 3 está diciendo que había expectativas que no se habían cumplido. Juan estaba esperando el juicio y vino la misericordia. ¿No te ha pasado igual? Cuando pecamos y estamos esperando el juicio y aparece ¿qué? La misericordia y el amor del Señor. Un Mesías que perdona, que sana, que liberta. Es difícil de entender para Juan eso, pero escuche para nosotros cómo funciona. Cuando pasa el tiempo y no recibimos lo que queremos, y usted empieza a cansarse, y sus rodillas dejan de doblarse, y sus brazos dejan de alzarse. Fortalecer las rodillas endebles, levantar las manos caídas, dijo el profeta, porque el cristiano se cansa. ¿Sabe por qué se cansa? Porque Dios no le dice, sí, está bien, te voy a dar todo lo que me pides. Por eso se cansa el cristiano, porque hay expectativas que no cumplidas. Yo nunca me imaginé que el cristianismo fuera como lo estoy viviendo. Nunca pensé que casarme fuera así. Nunca pensé que los hijos fueran a salir así. Nunca pensé que la situación económica fuera a ser tan fuerte en mi vida, para algunos. Nunca pensé que mis sentimientos me fueran a jugar tan malas pasadas y se volvieran una batalla constante en mi mente. Tenía otra expectativa de Cristo. Pensé que el Señor me resolvería todo y aún sigo batallando con cosas desde el día que llegué a la fe. Hay cosas que están ahí
Y tenemos que pedirle a Dios que esas expectativas no cumplidas no mengüen nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? De una manera, Dios sabe realmente todo lo que necesitamos y nos va a dar exactamente lo que necesitamos. Entonces usted va a decir, gracias Señor, todos los días. Gracias. Gracias. ¿Por qué me das gracias? Por todo. ¿Seguro? Sí, por todo. Aunque te cueste, sí, por todo. Todo. ¿Qué incluye todo? El dolor, la aflicción, la enfermedad, la respuesta que no ha llegado, el pecado que lucho. Señor, me estás enseñando paciencia a través de cada aflicción. Gracias. Debería quedarse un buen rato en esa gratitud todos los días en la oración. Es bueno, trae paz al corazón, trae mucha paz cuando en vez de ir a quejarme, le digo gracias. No lo entiendo. Tal vez estoy como Juan, no lo entiendo, ¿sí? Pero gracias. Segundo punto y último, una respuesta que da aliento. Versículo 4 al 6. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cristo es tu tropiezo. Duro para un creyente llegar a ese punto de duda y pensar que Él se equivocó con tu vida. Ahí se vuelve Él tu tropiezo. Terminas con la naturaleza de Adán, echándole la culpa al creador de su esposa. Cuando Cristo se vuelve un tropiezo, es porque tú estás echándole la culpa a Él de tus circunstancias. Y cuando estás dejando de reconocer que hay cosas que han llegado porque uno mismo se las ha buscado. La respuesta del Señor para Juan está sustentada en las Escrituras. ¿Qué dijimos? Que Juan era un profeta ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Dios es sabio, es poderoso. Dios le cita 2 pasajes de Isaías. No le habló del Nuevo Testamento, le cita ¿qué? Lo que él conoce. ¿Quién anunció la venida del Mesías más? Isaías. De hecho, Isaías dice, he aquí envío mi mensajero. Isaías profetiza de Juan. Yo creo que el libro favorito de Juan era Isaías. Yo estoy casi seguro de que así es. Cuando estemos con Juan le preguntamos. Pero yo creo que ese libro marcó la vida del profeta Isaías. Y el Señor usa 2 pasajes de Isaías. Isaías 35, del 5 al 6. Leámoslo directamente de Isaías. Ahí están en Juan, pero leámoslo directamente de la boca del profeta. Isaías 35, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61:1, la otra profecía. ¿De quién? Del Mesías. Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Dónde está Juan? En la cárcel. Le está dando la esperanza, le está diciendo, Juan, ¿te has olvidado de las profecías? Juan, ¿te has olvidado de lo que leíste? Los 2 pasajes tienen que ver con el reinado del Mesías. Dice, ¿se te olvida que yo voy a reinar? ¿Se te olvida que el reino es mío? ¿Que todo lo que existe lo creé yo? Y que todo lo voy a hacer exactamente como yo dije. Está hablando sin duda de la liberación espiritual, escuche, de todas las enfermedades y remedios que el alma necesita, de los remedios que necesita la enfermedad del alma llamada ¿qué? Pecado. Pero bajo los símbolos externos, está usando allí simbología del Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, Él está diciendo lo que Jesús está haciendo en el Nuevo Testamento. Acá era figurado y a futuro. Y Jesús lo está haciendo, ¿qué? Literal. Pero mire cómo se invierte. Para nosotros eso ahora es espiritual. Los ojos son, ¿qué? Abiertos. Puedes ver y entender la vida. Los sordos ahora oyen. Dice que, como ya se ha mencionado, Cristo muestra que vino como médico espiritual para curar las almas. En consecuencia, los discípulos se irían sin vacilar, habiendo obtenido una respuesta clara y libre de toda ambigüedad. Los dos discípulos que mandó van a ir a decirle a Juan Isaías 35 y Isaías 61:1. El Señor le está diciendo: Juan, recuerda lo que tú mismo dijiste de mí y lo que tú has leído de mí. El amor de Cristo es muy grande, iglesia. Es tan grande que el Señor, mire lo que dice acá en Lucas 7, 20, 21. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esto lo dice el médico Lucas. Pero mire el detalle tan bonito y tan interesante lo que hace Jesús. En esa misma hora, dice, en esa misma hora, versículo 21, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. ¿Para quién lo hizo? Para su siervo, para el profeta Juan. Y les dijo: díganle esto. Y les mostró: esto es lo que estoy haciendo. Era acción, era amando a su siervo que iba a morir. Hizo obras de poder, se llama eso. Son obras de poder. Debió ser grato para Juan saber que su Señor le había mostrado a sus discípulos en vivo y en directo esas obras para consolarlo en la prisión antes de morir. Dice: vayan y háganle saber a Juan qué estoy haciendo. Volvamos al pasaje de Mateo para cerrar. Capítulo 5, parte final del versículo. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Si tú no eres pobre, no puedes recibir el evangelio. Si no consideras que estás en bancarrota espiritual, el evangelio no es para ti. El evangelio es para aquellos que reconocen que son pobres. ¿En qué? En espíritu. Están las bienaventuranzas. Para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Para aquellos que lloran y serán ¿qué? Consolados. Para aquellos que son pacificadores, para aquellos que pueden decir: Señor, no puedo vivir si tú no estás en mi vida. No quiero dudar más. Perdóname por dudar. Versículo 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Un tierno reproche para un profeta. Un tierno reproche. Fue reproche, pero fue con ternura. No fue bravo. Juan, no dudes, yo soy aquel que tú anunciaste. No halles tropiezo en mí, yo soy el Mesías, el que tú anunciaste. Dios nos pide ser plenos en Él y no buscar tropiezo, iglesia, y tampoco ser tropiezo para otros. Cuando dudas, eres tropiezo para otros, porque estás olvidando las palabras de Dios. Juan estaba en un momento de angustia, de dificultad. ¿Y tú? ¿Por qué olvidas las palabras? ¿Por qué olvidas hace 3 años, hace 5 años, hace 7 años, hace unos meses? ¿Por qué olvidas? Porque perdemos el contacto ¿con qué? Con la palabra. Voy a leer segunda de Timoteo 2:13 y terminamos para orar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Les repito, si fuéramos infieles y lo somos, Él permanece fiel
Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Aunque venga la duda, la confusión y no podamos comprender todo el plan del Señor, aún así, iglesia, Él nos asistirá. Su espíritu no nos dejará en vergüenza, porque fiel es el que prometió.